Sarah Connor, Clarice Starling, Buffy Summers, Ellen Ripley, Marion Ravenwood, la princesa Leia, Dana Scully, Samantha Carter, Eowyn, Vi, Erin Sun, Nyota Ahura, Beth Harmon, Cara Thrace y Rita Bertasky. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos personajes femeninos, inteligentes, complejos, compasivos, valientes, convincentes y bien escritos que han surgido en los últimos 50 años de cine y televisión. Personajes que han dejado huella en generaciones enteras de espectadores hasta el punto de seguir resonando en la gente años o incluso décadas después de su creación. Pero hay otro tipo de personajes, un facsímil superficial, trillado, barato y desagradable de estas excelentes damas de la gran pantalla, un fenómeno conocido como el personaje femenino fuerte. Honestamente, parece que casi todos los personajes sin un cromosoma y en estos días automáticamente tiene que ser calificada de fuerte. Es una de las primeras palabras que salen de la boca de los guionistas, actores, directores y departamentos de marketing cada vez que se les pregunta por ella, y se ha abusado de ella hasta el punto de que ha perdido todo su sentido. No es más que otro término de moda en la interminable ensalada de palabras aprobadas por las empresas. De hecho, Emily Blunt lo ha dicho mejor que yo. Es lo peor de todo cuando abres un guión y lees las palabras fuerte líder femenino. Eso me hace poner los ojos en blanco. Ya estoy fuera. Me aburro. Esos papeles están escritos como increíblemente estoicos. Te pasas todo el tiempo actuando duro y diciendo cosas duras. Oh, basta, Emily. Solo puedes gustarme hasta cierto punto. La cosa es, sin embargo, que ella tiene toda la razón en esto. El cliché del personaje femenino fuerte es tan hueco, simple y sin sentido como todas esas corporaciones desalmadas que utilizarán alegremente los movimientos sociales como excusa para venderte más cosas inútiles que probablemente hayan sido fabricadas en un taller indio. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué diferencia a un buen personaje femenino de un personaje femenino fuerte? Analicémoslo juntos. El primer problema es de competencia. Uno de los elementos centrales de cualquier arco argumental es presentarles un reto o una dificultad que tengan que superar, ya sea un oponente al que derrotar, un objetivo que alcanzar o incluso un fallo o debilidad personal que afrontar. Todo esto requiere que el personaje crezca o cambie para ser mejor de lo que era antes. A menudo se les asigna algún tipo de mentor que les guíe en su camino y es probable que tengan que luchar y fracasar por el camino. Todo forma parte del proceso de aprendizaje, y cuanto más se ve a un personaje sufrir reveses y fracasos personales, más se tiende a empatizar con él. Es la naturaleza humana. Los narradores lo saben desde hace miles de años, por eso la mayoría de las historias tienden a seguir el mismo esquema, misma estructura básica, llevando al público a una montaña rusa emocional y ofreciéndole una recompensa satisfactoria al final. Pero los personajes femeninos fuertes no funcionan así. Un personaje femenino fuerte casi siempre es extremadamente bueno en lo que hace, ya sea triunfando desde el principio o aprendiendo por sí mismo con el mínimo esfuerzo. Por lo general, no se les permite tener mentores mayores que les enseñen cosas, especialmente hombres, porque eso transmitiría el mensaje de que las mujeres necesitan a los hombres para triunfar. El resultado es un personaje que no se enfrenta realmente a ninguna lucha o reto serio, ni sufre reveses importantes de los que tenga que recuperarse. Casi nunca se les permite fracasar, porque los guionistas asocian erróneamente el fracaso con la debilidad, en lugar de verlo como lo que realmente es, una parte necesaria del crecimiento personal. El fracaso en sí no define al personaje, lo que importa es cómo reacciona ante él, y si no hay fracaso, no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo. En cambio, los personajes femeninos fuertes tienden a centrarse en sí mismos. La idea de que ya tiene todo lo que necesita para triunfar y lo único que hace falta es dejar de lado las limitaciones que le imponen los demás. El mensaje al público es sencillo: eres perfecta tal y como eres y es el resto del mundo el que tiene que cambiar. Muy buena. No creo que a la gente le salga el tiro por la culata cuando intente aplicarlo a su vida real. Por ejemplo, la Capitana Marvel se quita a la fuerza el chip de control que contiene sus poderes. Es un gesto simbólico de la mujer fuerte y empoderada que se deshace de los grilletes que le impone la sociedad para poder desarrollar su verdadero potencial. Es una bonita idea que probablemente hizo que los guionistas se dieran palmaditas en la espalda, pero el problema es que cuando eliminas la lucha, el fracaso, la debilidad y la vulnerabilidad, no dejas al público con mucho con lo que empatizar. No necesitamos sentirnos implicados
implicados en el éxito de un personaje femenino fuerte, porque los guionistas no nos dan ninguna razón para cuestionarlo o dudarlo, y lo que obtenemos es un personaje vacío, con una apariencia superficial de fuerza y empoderamiento, pero sin nada sustancial o significativo que lo impulse. Y todo resulta: el cumplimiento de los deseos de Cross, los deseos y la angustia de los guionistas por ver a su personaje hacer las cosas que siempre desearon poder hacer. Y si quieres un ejemplo extremo de esto, solo tienes que ver un episodio de She-Hulk. Lo que me lleva al siguiente punto: la fuerza física. Uno de los aspectos más tediosos y vergonzosos de las películas modernas es ver a una actriz de 100 kilos abriéndose paso entre una serie de dobles extremadamente complacientes, el doble de su tamaño, porque los guionistas creen erróneamente que la única forma de que un personaje sea fuerte es mediante proezas de fuerza física real, porque después de todo, ¿cómo puede una mujer ser igual a un hombre si no es tan capaz físicamente como él? El problema es que siempre va a ser difícil vender en pantalla una pelea entre un hombre y una mujer, por razones obvias. Los hombres suelen ser más grandes, más fuertes y más robustos, con huesos más densos y pesados, músculos más fuertes, hombros más anchos, extremidades más largas y una fuerza superior en la parte superior del cuerpo. Si sumamos todo eso, tenemos una enorme ventaja a la hora de aplicar la violencia física. El problema es que esta realidad no encaja demasiado bien con la ideología moderna de Hollywood de que los hombres y las mujeres son exactamente iguales en todo. ¿Y cómo lo evitan? Estructuran y coreografían cuidadosamente las escenas de lucha entre hombres y mujeres para que la mujer haga un uso inteligente de su entorno, del factor sorpresa o de armas improvisadas para igualar las probabilidades. Contratan a actrices de gran envergadura física que parezcan capaces de enfrentarse a un hombre adulto. O dicen: ¡a la mierda! Vamos a fingir que el tamaño y la fuerza ya no importan. Creo que ya sabes la respuesta. Como en esta escena de El Rey de las Mujeres, en la que Viola Davis, de 57 años y 1,65 m de estatura, se enfrenta a un hombre de 29 años y 1,80 m de estatura que parece un boxeador de los pesos pesados. Tiene literalmente la mitad de su edad y el doble de su tamaño. Uno solo de esos puñetazos probablemente le rompería la mayoría de los huesos de la cara, le fracturaría el cráneo y le causaría graves lesiones cerebrales. Y sin embargo ahí está ella, aguantándolos como si fuera Rocky Balboa. Nadie se lo cree porque saben que una pelea real como esta acabaría en unos 4 segundos, pero si quieres un ejemplo extremadamente raro de cómo sucederían cosas así, echa un vistazo a esta escena de Sicario en la que la protagonista, Kate, le da un puñetazo en toda la cara a un agente de la CIA y apenas le afecta. Luego, en respuesta, la golpea en el culo. Esto es lo que suele ocurrir cuando intentas derrotar a alguien que es más grande, más fuerte y más duro que tú. Y la cuestión es que todo esto no tiene en cuenta que la fuerza física real no es lo que hace fuerte a un personaje. Alguien que decide luchar aunque esté en desventaja es mucho más valiente y convincente que un superhumano con demasiados poderes que domina todo a su alrededor. Como en esta escena de El Señor de los Anillos, en la que Éowyn se enfrenta a uno de los enemigos más poderosos y aterradores de toda la Tierra Media. Puedes ver lo asustada y pequeña que es en comparación con él. Es básicamente una mosca que él podría espantar fácilmente, y el hecho de que no se rinda y salga corriendo dice mucho de su fuerza de carácter, que es mucho más importante que la fuerza de sus músculos. Lo que quiero decir con esto es que todos estos intentos de presentar a los personajes femeninos como iguales físicamente la mayoría de las veces, los guionistas introducen sus propios deseos e ideología personal en el guión, en lugar de intentar contar una historia convincente que resuene en el público. La mayoría de las veces son los guionistas los que introducen sus propios deseos e ideología personal en el guión, en lugar de intentar contar una historia convincente que resuene en el público. Todo esto no quiere decir que sea imposible que una mujer venza a un hombre en una pelea. Por supuesto que lo es. Las diferencias entre ellos no son tan grandes, pero tiene que estar cuidadosamente pensado e implementado para que resulte creíble en la pantalla. Sarah Connor era una luchadora impresionante en Terminator 2, pero la película nunca intenta fingir que es más grande o más fuerte que los hombres que la rodean. En su lugar, utiliza las armas, el entorno, las emboscadas sorpresa, las amenazas y la toma de rehenes para igualar las probabilidades, y funciona. Te crees que realmente puede hacer lo que hace, y el resultado natural es que te crees más su personaje. Otro aspecto extraño de los personajes femeninos fuertes es su falta general de rasgos de personalidad humana y cualidades redentoras, en lugar de ser altruistas o compasivos. Compasivos, protectores, vulnerables o extravagantes. Casi siempre se las describe como estoicas, emocionalmente cerradas, bruscas, desdeñosas, irritables, dominantes o agresivas. Los mismos rasgos masculinos que los escritores parecen encontrar tan tóxicos e inaceptables en los hombres, rara vez tienen algún tipo de interés romántico en los hombres y están cuidadosamente escritas y vestidas para evitar el más mínimo indicio de sensualidad o atractivo.
En cualquier caso, todo huele a sobrecompensación, una especie de reacción instintiva a todas esas damiselas en apuros excesivamente emocionales y fácilmente asustadizas de las generaciones anteriores de películas. Un deseo de romper con los estereotipos de la mujer como personaje maternal, compasivo y afectuoso, o como figura fantástica excesivamente sexualizada. Está bien, no hay nada malo en diversificarse y explorar ideas diferentes. El problema es que si eliminas todos esos elementos femeninos y los sustituyes por los rasgos masculinos más estereotipados, lo único que consigues son mujeres que fingen ser hombres, como Galadriel de los Anillos del Poder, siempre tratando de hablar duro, imponiendo su autoridad, exigiendo respeto y presumiendo. No suena a verdad porque no es así como suelen actuar las mujeres en el mundo real. El público lo sabe y, si nos atenemos a los comentarios de Emily Blunt, las actrices que intentan interpretar esos papeles también lo saben. De nuevo, nada de esto quiere decir que no se puedan tener personajes femeninos asertivos y con autoridad que digan lo que piensan y luchen por sus propios intereses, pero hay que darles algo más que una fachada superficial de dureza. Del mismo modo que hacerlas más poderosas físicamente disminuye su valentía y eliminar sus retos, debilidades y fracasos merma su simpatía, eliminar su complejidad emocional y su vulnerabilidad las hace menos simpáticas. Y el resultado final de todo esto son personajes extrañamente insípidos, estériles, sin sexo, sin emociones, sin alegría, arrogantes, condescendientes y poco atractivos. Puede que la gente no siempre sea capaz de expresar con palabras lo que les falta exactamente, pero saben instintivamente que lo que se les muestra no les gusta y no conecta con ellos, y cuanto más intenta Hollywood forzar a estos personajes en nosotros, más gente los rechaza. Resulta irónico que los personajes femeninos fuertes acaben convirtiéndose en su mayor debilidad. En fin, es todo lo que tengo por hoy. Váyanse.